que es lo que daría la fórmula, que estarían dados por la siguiente fórmula. Precisamente lo que decíamos que los pesos que daría la fórmula, pues sería coger nuestros pesos de nuestra altura, eso los calcula en función de la altura, y lo que haría sería multiplicar por ese valor A que encontramos y sumar B. Estos serían los pesos previstos por la fórmula. Pero yo también tengo mis pesos, entonces lo que quiero saber es hasta qué punto los pesos y los pesos previstos por la fórmula se parecen o no. Cuanto más se parezcan, pues mejor es la fórmula, cuanto menos se parezcan, peor es la fórmula. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los errores, a mí me gusta más llamarlos errores que residuos, pero en muchos sitios se llaman residuos, que sencillamente es la diferencia, o sea, los pesos que de verdad estaban menos los pesos que me dan la fórmula. Por lo tanto, estos errores pues, son los que me dicen hasta qué punto las cosas son parecidas o no. Y lo primero que pienso es, voy a calcular la media de estos errores, porque cuanto más pequeña sea la media, pues mejor. Aquí me dice que la media es 0, prácticamente, esto es un error de redondeo, 2 por 10 elevado a menos 13, 0,0, 12 ceros seguidos y un 2, pues prácticamente 0. Y eso está bien, pero podría ser que la media fuera 0, pero la desviación típica fuera alta y a pesar de todo tuviéramos muchos errores. Entonces lo primero que uno piensa, pero no es una buena idea, es coger y calcular la desviación típica. Entonces si uno calcula la desviación típica, pues tienes tu desviación típica de los errores y te sale casi 1 y piensas, pues no, entonces no son tan buenos. Pero claro, luego piensas, claro, es que estamos hablando que me puedo equivocar 1 kilo arriba, 1 kilo abajo sobre más o menos unos 80 kilos de una persona. O sea, 1 de cada 80, 0,0 algo, el error no parece tan grande. Pero la desviación típica no me permite medirlo bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es intentar ver hasta qué punto los datos se parecen, los de los pesos previstos se parecen a los pesos. Y eso lo que está diciendo es, oye, los pesos están variando, por lo tanto los pesos previstos también van a estar variando. Si varían de forma muy semejante y a la media 0, pues lo que estamos diciendo los datos son prácticamente iguales, la media de la diferencia es 0. Pues lo que vamos a hacer es comparar cuánto varían unos con respecto a los otros, o sea, cuál es la proporción de varianza que hay entre ellos. Por eso se coge y se calcula la varianza de los pesos previstos y se divide por la varianza de los pesos. Por supuesto, si estos dos números fueran iguales, si los pesos fueran iguales que los pesos previstos, pues lo que nos encontraríamos que esto valdría 1 y nos diría si está cerca de 1, pues los pesos y los pesos previstos son prácticamente iguales. Si se diferencia mucho de 1, pues nos encontraremos con que no se parece como varían y por lo tanto pues no se parecen esos datos. Si lo ponemos por pantalla nos dice que es 0,96 y eso es justo lo que vale nuestro coeficiente ese de determinación, R por R o R cuadrado. Si lo vemos, pues es exactamente lo mismo. Es 0,96, muy cerca a 1, y lo que está diciendo precisamente es que el ajuste es bueno porque varían de forma muy semejante. Es decir, varianzas parecidas quiere decir, una vez que tenemos que la diferencia tiene media 0, varianzas parecidas quiere decir varían de forma muy parecida, por lo tanto cerca a 1 es que se parece, lejos de 1 quiere decir no se parece. La otra fórmula que se suele poner para dar una idea de que esto es así es comparar qué pasa con la varianza de los datos y la varianza de los pesos. Y en general se puede comprobar, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, que si tú tienes la varianza de los pesos originales, es exactamente igual que la varianza de los pesos previstos más la varianza de los errores. Esa fórmula, ya veis que sale lo mismo. Lo que está diciendo es, cuanto más se parezcan estos dos, menor es la varianza de los errores, por lo tanto los errores están oscilando menos. Es decir, que una vez más nos refuerza nuestra idea de que si los pesos, la varianza de los pesos y la varianza de los pesos previstos está cerca de 1, es porque la varianza de los errores es lo más pequeña posible y por tanto lo que tenemos es que los datos se parecen mucho entre sí. Bueno, pues aquí en este último vídeo lo que hemos visto es cómo se calculan los pesos previstos por la fórmula, la variable y prevista por la fórmula, sin más que coger la variable x, en nuestro caso la altura, multiplicarla por el coeficiente a que hemos encontrado y sumándole el término independiente b, cómo calcular los errores, cómo hacer una idea si esos errores son pequeños, a veces de calcular la media de los errores, cómo la desviación típica de los errores no tiene por qué ser muy significativa y que en vez de eso es una buena idea ver hasta qué punto se parece la varianza de nuestros pesos previstos a nuestra varianza de los pesos, cuanto más cerca de 1 es mejor, que eso precisamente ese cociente coincide con el R cuadrado que teníamos, por eso es el que te dice hasta qué punto el ajuste es bueno, y como el comprobar que la varianza de los pesos es la varianza de los pesos previstos más la varianza de los errores, lo que está diciéndonos una vez más es que si la varianza de los pesos se parece a la de los pesos previstos es porque la varianza de los errores es pequeña.
pequeña y por tanto nos podemos fiar bastante de que los pesos y los pesos previstos pues se van a parecer bastante. Bueno, pues aquí dejamos este vídeo, que es el tercero y último de la práctica 5.